Mi nombre es Ray Dorantes, soy analista y consultor de seguridad ciudadana, prevención de la violencia y el delito. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el escenario en el corto y mediano plazo de pospandemia en tema de violencia y delincuencia. Para iniciar el tema, vamos a comenzar con algunas conceptualizaciones, a desarrollar algunos conceptos básicos para ir comprendiendo y después desarrollar el tema con mayor profundidad. Vamos a comenzar con algunas preguntas sobre cuál es el rol de la prevención dentro de la seguridad ciudadana y cuál es el peso de esta dentro de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, el concepto de seguridad es una cuestión de sensación, es una percepción, es cómo me siento yo en determinados ambientes, en determinados espacios o con determinadas personas. Se aborda a partir del acceso a derechos humanos a través de servicios públicos de calidad, como en la salud, la educación, la seguridad pública, la vivienda, el acceso a trabajo, a empleo, ¿verdad? Y la estabilidad laboral. Mientras una persona tenga mayor acceso a estos servicios, más segura se va sintiendo. El tema de la violencia o el concepto de violencia es un concepto desarrollado por la OMS y dice literalmente, es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas, que puede causar lesiones, muerte, daño psicológico o incluso privaciones. Este ámbito de la violencia se desarrolla en diferentes espacios. Por ejemplo, el espacio individual, que pueden ser, como mencioné anteriormente, las autolesiones, los intentos de suicidio y otro tipo de expresiones de autolesiones. El ámbito interrelacional, el de pareja, el de familia, ahí hay otros factores de riesgo que también motivan la violencia. También el ámbito comunitario, ¿verdad? Donde hay otros aspectos que abordan la violencia. Cuando hablamos de ámbito comunitario, no solo hablamos del espacio donde vivimos nuestras comunidades, sino también de la comunidad educativa, escolar o laboral. Y por último, el ámbito social, que abarca a la sociedad completa, ¿no? Y problemas estructurales como la economía, la salud y otros que ya hemos mencionado. Por último, está el concepto del delito. El delito es un concepto sociojurídico, ¿no? El delito es todo aquello que prohíbe la ley, así de sencillo. Es una acción típica, jurídica, antijurídica, que aborda conceptos que van desde la voluntad humana de querer hacer daño, perjudicar a otras personas o al patrimonio. Primero, ¿cuál es el rol de la prevención dentro de la seguridad ciudadana? Y segundo, ¿cuál es el peso de esta en la seguridad? Cada día la prevención va adquiriendo un mayor peso, una mayor relevancia dentro de los esquemas de seguridad ciudadana. Esto porque el costo de la violencia y del delito y de la reacción, de la respuesta del Estado ante el delito, suele ser muy costosa para toda la sociedad. En cambio, la prevención suele ser, en términos generales, mucho más barata, aunque inicialmente la inversión en prevención suele ser bastante alta. Pero el retorno en beneficios económicos se ve en el corto y en el mediano plazo. Esto afecta no solo el gasto público, sino también afecta el comercio, el desarrollo comercial de las personas, ¿sí? En la creación de negocios, etc. El violento y el delincuente nace o se hace. Y hay algunos enfoques que se han ido desarrollando durante muchos años. Está el enfoque histórico,
¿sí? Que explica toda la carga histórica que tienen los países o las sociedades respecto a la violencia y cómo se ha ido desarrollando. En el caso específico de Guatemala tenemos el caso reciente del conflicto armado interno, un conflicto muy violento que al día de hoy sigue teniendo secuelas en nuestra sociedad, generando división, generando diferencias sociales que aún siguen siendo muy palpables. Y también las relaciones históricas de racismo y discriminación que se ha tenido históricamente, principalmente en los países de Latinoamérica. Tenemos el enfoque geopolítico, en el cual incluye elementos como las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad incrustados dentro de las instituciones del Estado. El tema de las pandillas, desde este enfoque, habla de cómo las migraciones por el conflicto armado interno se sucedieron desde personas que viven en el Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos a mediados y finales de los años 80 y cómo a partir de las deportaciones o el regreso de estas personas, con toda la cultura de las pandillas que ellos traían desde Estados Unidos, principalmente del este de Estados Unidos, las trajeron acá a esta región cuando esta región estaba saliendo de un conflicto armado, con las instituciones desmanteladas. Y sin la preparación, el Estado y la sociedad no estaba preparada para recibir este fenómeno de las pandillas, lo cual hizo que se exacerbara aún más. También el tema del narcotráfico, como lo mencioné anteriormente, se sabe bien que Centroamérica es una ruta de paso de narcotráfico entre quienes producen la droga y quienes la consumen, y esto va dejando toda una serie de secuelas en la región. Y actualmente el incremento de las migraciones. Por sí mismo, las migraciones o los migrantes no son delincuentes y no se les puede criminalizar. Sin embargo, afectan el fenómeno de la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, tenemos el caso de los niños no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos, que ha sido una crisis humanitaria, y de los cuales todos estos menores han sido víctimas de abuso sexual, de trata de personas y de otro tipo de delitos. Y esto definitivamente afecta la seguridad de toda la región. Por otro lado, también tenemos el enfoque psicosocial. Inicialmente, cuando se comenzaba a desarrollar la criminología, la criminalística, se pensaba de que había un perfil de la persona criminal. Se creía de que estas personas tenían un problema mental que los conducía a desarrollar delitos o violencias. Sin embargo, conforme se ha ido avanzando en las ciencias psicológicas, este pensamiento se ha ido dejando. El poco porcentaje de los hechos violentos o delictivos son provocados por personas con patologías mentales. Sin embargo, podemos hablar de los antisociales o de los sociópatas. Esas son personas que suelen ser marginados sociales, ¿sí? Que por distintas características que tienen, tienden a ser rechazados por la sociedad, y la forma en que estos responden ante este rechazo es contraviniendo las normas sociales. Y esta es otra forma de violencia desde el enfoque psicosocial. Actualmente se habla mucho de los delitos aspiracionales. Los delitos aspiracionales suelen ser desarrollados por la cultura. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo que incita a las personas, sobre todo a los jóvenes, a comprar productos de marca, a comprar vehículos, ropa, etc. Y ante la realidad en la que viven las personas, tienden a cometer delitos para poder alcanzar un estatus de vida o una forma de vida que a través de su trabajo o de sus esfuerzos normales no lo conseguirían. A esto se agrega el tema de la narcocultura y todos estos aspectos que se han ido desarrollando como una influencia a los delitos aspiracionales. Y por último, tenemos el enfoque económico. Estos abarcan dos conceptos que son complejos al momento de abordarlo, a pesar de que son dos. Está la desigualdad económica. Recordemos que Guatemala está entre los 10 países más desiguales del mundo. Esta desigualdad está muy relacionada también con los delitos aspiracionales desde el enfoque psicosocial. Y también está el tema del desempleo o la precariedad laboral.
La desigualdad socioeconómica se da mayormente en áreas urbanas. La delincuencia es un fenómeno, por lo general, muy urbano. Por eso es de que no se puede hablar de que la pobreza genera delincuencia. No se puede criminalizar a la persona pobre. Hay regiones que son pobres con bajos niveles de delincuencia. Habiendo desarrollado algunos conceptos generales y algunas explicaciones sobre el surgimiento de la violencia y de la delincuencia, vamos a abordar cuáles son los factores de riesgo que existen en Guatemala y cómo la pandemia, la coyuntura actual, afecta dichos factores de riesgo. Además, también hablaremos sobre cuáles son las perspectivas en el corto y en el mediano plazo. Los factores de riesgo que tiene Guatemala se han mencionado anteriormente a partir de los enfoques. Guatemala contiene factores de riesgo históricos, como lo mencioné anteriormente, el conflicto armado interno, también la historia violenta que hemos tenido. También hemos mencionado los factores de riesgo a nivel geopolítico, el ser una ruta para el narcotráfico, el tema de las pandillas. Todos estos factores los contiene el país. La precariedad económica, la desigualdad socioeconómica, los niveles de pobreza han sido otros problemas. Y los grupos que han sido marginados históricamente también es otro factor de riesgo que contiene Guatemala. Es decir, Guatemala es un caldo de cultivo para la delincuencia. Cuando reconocemos estos factores de riesgo, que van variando en las regiones donde vamos habitando, no es lo mismo los factores de riesgo en cascos urbanos como la ciudad capital, como en la región norte del país o como en la costa sur. Por lo tanto, es importante desarrollar estrategias que permitan diagnosticar cuáles son estos factores para poder abordarlos de mejor manera. La pandemia, si bien las medidas de restricciones que se han tenido actualmente aparentaran de que algunos hechos delictivos se redujeron, eso es lo que se percibe, en cuanto se levanten las restricciones pueden resurgir y con mucho mayor fuerza. Es decir, la delincuencia no ha terminado con la pandemia, solo ha hecho una pausa. Cuando terminen estas restricciones, va a buscar nuevas formas de cómo adaptarse. La criminalidad es un fenómeno que se adapta muy rápido a las condiciones que tienen en el entorno. Cuando abordamos los factores de riesgo, estamos evitando conflictividades. Cuando escuchamos de conflictividad, tendemos a ruralizar el concepto y pensamos en los conflictos de tierras y otras cuestiones que se ven a nivel rural. Sin embargo, a nivel urbano también vamos a ver conflictividad, principalmente del grupo de personas, que es la mayoría. Recordemos que el 70% de la economía guatemalteca se sostiene a partir de la economía informal, y esta ha sido la parte de la economía que ha sido más afectada o más golpeada durante la pandemia. Todo este efecto socioeconómico va a tener respuesta o va a tener efectos en el cortísimo plazo a nivel urbano, para evitar de que estos conflictos se vuelvan violentos. Los conflictos pueden ser resueltos de forma pacífica o de forma violenta. La humanidad siempre ha tenido conflictos y siempre va a vivir con conflictividad. La diferencia es cómo va a responder o cómo va a resolver dichos conflictos. Y recordemos que cuando la conflictividad deriva en violencia, suele terminar en hechos delictivos. Esta es una cadena que se ha estudiado durante muchos años. Ante dichos factores que se han ido mencionando, no estamos solos o no estamos desarmados. Intervienen distintas entidades del Estado, y es aquí cuando podemos ver una oportunidad para comenzar a desarrollar políticas, planes, proyectos que no habían sido desarrollados anteriormente y que siempre han sido necesarios para el país. Considero que es indispensable que de la mano de estos planes de reactivación económica vayan planes de prevención de la violencia y el delito, porque están hermanados, están juntos. Aquí intervienen los ministerios, el MIDES, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero principalmente el Ministerio de Gobernación, que es el ente rector en materia de seguridad. El Ministerio de Gobernación cuenta con dos entidades o dos instituciones que trabajan en el tema de la prevención de la violencia y el delito. Uno es el tercer viceministerio de prevención de la violencia, y también el segundo viceministerio a través de la PNC,
que trabaja a partir de la Subdirección de Prevención del Delito y programas como el MOPSIC, que es de Policía Comunitaria, por lo que este espacio de oportunidad de pospandemia puede servir para comenzar a interrelacionar estas dos instituciones. A nivel nacional tenemos la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que también en líneas generales habla del esfuerzo que debe hacer el Estado de Guatemala para estar en capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas y vulnerabilidades a fin de prevenirlos. Y por último contamos con algunas leyes específicas, como la trilogía de leyes a favor de la mujer, las leyes para la adolescencia y la juventud, como la ley PINA, etc. Siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer como ciudadano cuando los índices de seguridad aumentan en el lugar donde yo vivo y me afectan directamente? La base de la prevención siempre va a ser la organización comunitaria. Al ciudadano de a pie, al ciudadano común, siempre se le sugiere que se organice de forma comunitaria. La violencia y la delincuencia es un fenómeno muy grande que con esfuerzos individuales no se logra responder, por lo que buscar la organización comunitaria a través de los COCODES o de otras formas tradicionales de organización que se tengan en el territorio donde se viva es una forma efectiva de comenzar a prevenir. En las comunidades donde hay mayor tejido social, donde hay mayor relacionamiento entre las personas de la comunidad, siempre suele haber menor delincuencia y menor violencia. Eso no evita la violencia en los espacios privados, ¿no? Como la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia contra menores, que siempre debe ser abordado. Pero la delincuencia común y otros tipos de delincuencia tienden a reducirse cuando las comunidades están muy bien organizadas. Además de esto, las organizaciones deben de comenzar a desarrollar una mejor comunicación con las instituciones de seguridad. Al día de hoy hay poca confianza en estas instituciones, pero en cuanto se vaya teniendo mayor comunicación y mayor reconocimiento entre las comunidades y las instituciones de seguridad, como por ejemplo puede ser la policía, se va generando una mayor sinergia que puede ayudar a prevenir la violencia y el delito. Además, el Estado debe identificar aquellas instituciones que son aliadas para prevenir la violencia y no necesariamente tienen que ser instituciones gubernamentales. También hay instituciones no gubernamentales, asociaciones, organizaciones que están trabajando en estos temas. Y es importante incluirlas dentro de las estrategias y políticas públicas que se desean implementar. Y para finalizar, hay que entender de que este esfuerzo es una cuestión de modificaciones culturales. Guatemala tiene muy poca cultura de prevención, no solo en violencia y en delito, también en otros temas como en la seguridad, como en la salud, como en la economía, y que poco a poco tienen que ir cambiando esta cultura. Y estos espacios, estos temas, van abriendo esta cultura, van generando esta cultura de prevención que es tan importante para los países de esta región, principalmente para Guatemala. Muchas gracias.